Ok, una información más relevante, digamos. Sí, está bien. Bueno, ahí creo que tuve un error, bueno, y es bueno reconocerlo, que eran 10 máximo. Entonces, sí, ahí es un error mío, pero también les hablaba acerca de los otros puntos, ¿no? Acerca de las presentaciones, que tienen que tener cierto orden, ¿no? Y coherencia y todas esas cuestiones. Estuvo en general bien. Yo sé que algunos por lo menos no conocían este tema que es un poco más específico, digamos, de geología, de los yacimientos, de cuencas sedimentarias, de tipos de rocas, ¿no? Es otro tipo de carrera, ¿no? Otro tipo de especialización. Pero para ello me siento, bueno, está bien, ¿no? Las tareas que hicieron, las actividades, yo creo que sí pudieron resolver todo lo que les solicité bien. Acerca de las provincias petroleras, como yo les decía, hay 12, por lo menos 12 provincias petroleras en todo el país que tienen de mediano a alta producción, bueno, estimación de producción. Entonces, son las que yo les había encargado. ¿Tienen alguna duda acerca de las provincias petroleras? ¿Quiénes de ustedes, bueno, cuáles de ellas sí producen hidrocarburo, perdón? ¿Cuáles tienen hidrocarburo y cuáles no? De los que pudieron realizar la actividad. ¿Cuáles tienen hidrocarburos? Ahí me pusieron una. ¿Cuál? La de que hicieron la de Campeche, ¿tiene hidrocarburos? Tiene alrededor de 28 pozos, ¿no? Más o menos. Bueno, estos son algunos de los ambientes, de las características este, de las cuencas sedimentarias. Yo les hablaba acerca de las cuencas sedimentarias como un hundimiento donde se deposita ahí materia orgánica, que a través del tiempo, obviamente, ¿no? Ahí veo que estamos estudiando, está bien, me parece muy bien. Acerca de las rocas almacén, aquí tenemos una de las propiedades que debe tener también una roca y un yacimiento, que es la porosidad, y es ahí donde se va a encontrar el hidrocarburo, ¿no? Entonces, aquí hablamos acerca de las clasificaciones de las porosidades, la permeabilidad, que es otra de las propiedades importantes, ¿no? Que vamos a ocupar en la perforación y exploración de hidrocarburos. ¿Alguien ya está trabajando acerca de esto? Bueno, acerca de la perforación, algo relacionado con petróleo. ¿Alguien está en algún complejo o algo así? Sí, profe, buenos días. Mario Ramos. Pues a mí me tocó estar allá en Ciudad del Carmen, lo que es el proyecto Cantarel, y actualmente estoy en el complejo Cosoleacaque, que trabajamos con lo que es el gas natural. Ok, perfecto. Sí, bueno, como tal, la provincia bueno, de esa de Campeche y todos esos lugares no produce petróleo, pero en la de sureste, perdón, la provincia de Cancún, ¿cómo se le llama? De Yucatán, perdón, la provincia de Yucatán, no produce petróleo, pero en la sureste, donde está la plataforma de Campeche, es uno de los sectores con mayor producción de petróleo. Ahí se encuentra Cantarell, que en los años 70 fue descubierto, ¿no? Como dice su compañero, es la que provee de energía a todo México, prácticamente Cantarell. Entonces, bueno, gracias por su aporte acerca de eso. Yo creo que en el complejo de Cosoleacaque se maneja también con muchos reactores, ¿no? Acerca de reactores heterogéneos. No sé si están llevando esa materia o ya la llevaron. Pero obviamente para que una caldera de las que están ocupando ahí en los reactores, pues se necesita de gas, ¿no? Entonces ahí también hay acerca del medio de transporte de gas. Sale. Entonces hablamos de que en los yacimientos de hidrocarburo se necesita tener unas condiciones, que en esta cuestión es la roca almacén, roca sello, una trampa estratigráfica, fallas, etcétera, ¿no? Todo esto es acerca de geología, digamos, geología
y de los estudios geofísicos que también se hacen, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Las trampas estructurales, la definición y clasificación de trampas, es donde se almacenaría todo el petróleo, ¿no? Donde se migra y hasta llegar a algún lugar, que por lo regular son pliegues, domos, fallas normales, fallas inversas. En unas trampas estratigráficas también las consideramos como primarias, y bueno, dependiendo del ambiente en que se haya depositado, y aquí vemos algún tipo de trampas. En esencia, sí vamos a encontrar el hidrocarburo, arriba va a estar el gas y abajo el petróleo, obviamente por las densidades. El gas es pues es un gas, ¿no? Donde ya saben que las propiedades del gas es que ocupa todo el espacio que lo contiene, entonces es menos denso que el hidrocarburo, que el petróleo, perdón, o el aceite, y es donde va a estar arriba de uno. Como vimos, en en el trabajo de provincias, no siempre va a haber petróleo y gas en un yacimiento bueno, de hidrocarburos. En algún momento simplemente va a haber gas, en algún momento simplemente va a haber petróleo, ¿no? No es que están de la mano, quizás en mayor medida o en menor medida uno que otro, ¿no? Pero siempre va a haber alguno de los dos. Y bueno, para eso hay estudios. Por ejemplo, este es el típico yacimiento, ¿no? Donde hay gas, petróleo, y abajo hay agua, y posiblemente haya por aquí una trampa de arena, digo, de sal, que siempre es la que acompaña, ¿no? A los yacimientos, por ejemplo, en la de acá abajo, que es el domo salino. Aquí vemos todo el domo de sal. Es como si nosotros pusiéramos una piedra y la empujáramos todo hacia arriba, y así es como movería, ¿no? Los hidrocarburos. De un lado el petróleo, el gas, y del otro lado también, ¿no? Entonces, así es. Esta es una imagen sísmica acerca bueno, de una estructura, ¿no? Y aquí vemos igual la falla, que puede ser el sinclinal. Y así es como estamos trabajando. Aquí están las trampas estructurales. Quizás ustedes no han escuchado acerca de las trampas ni de las fallas, pero por lo regular así es como se desplazan las placas, ¿no? Y las estructuras cuando se rompe la tierra y se baja de un lado al otro lado, ¿no? O bueno, se baja todo el segmento. Y así es como se quedan en las fallas donde migra el hidrocarburo, perdón. A ver, Jason, Javier, creo que ahí tiene problemas para conectarse. Y bueno, este es como un repaso de todo lo que vemos con el origen de los hidrocarburos. Esta es alguna trampa estratigráfica. Los que todavía tengan la oportunidad de trabajar en un proyecto de ingeniería en pozos, y también por ejemplo, ahí en Cantarell, que nos decía su compañero, pero que en esencia sea el trabajo de la perforación. Así es como van a ver las imágenes, ¿no? Con una imagen sísmica o también una estratigráfica como esta, acerca de dónde estaría distribuido el aceite, o en este caso el hidrocarburo, ¿no? Y aquí vemos también acerca de las rocas de yacimiento y desconformidades, etcétera, ¿no? Y aquí está el petróleo, ¿no? El típico petróleo, que es como una torre, digo, la torre de petróleo. Y estos son los yacimientos, que es lo que nos atiene, ¿no? En este punto de la materia, que es cómo saber dónde está hidrocarburo y dónde no está, ¿no? Yacimiento, ¿qué es? Pues es acerca de cómo está distribuido digamos que la cuenca sedimentaria. Este es el video que yo les hice en la mañana acerca de la producción de aceite y de gas, de los campos de petróleo, etcétera, ¿no? Y bueno, de acuerdo a los hidrocarburos que almacenan, va a haber un yacimiento de bitumen. Bitumen es como una tipo de roca, le decimos como las calizas bituminosas, que tienen ciertas características, pero que en esencia no se pueden extraer el petróleo de ese yacimiento por ese problema del bitumen. Pero también es importante. Sí se puede, pero es como un poco más complejo. De ahí tenemos los yacimientos de aceite y gas asociado, que son bajos saturados y saturados. Así los podemos conocer. O sea, un yacimiento que esté saturado de aceite, pues es uno muy bueno, digamos, ¿no? Como los de Cantarell, como los que hay en Poza Rica, en frente de las costas de Tabasco, y los bajos saturados, por ejemplo, los de Veracruz, que ya son yacimientos, pues ya, digamos, con un decaimiento. Y los yacimientos de gas, que pues son los de gas condensado, gas seco, esas clasificaciones que hacemos acerca del gas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Para empezar a hablar acerca de las provincias que ustedes investigaron.
aquí nos damos cuenta que México pues es un país que tiene varios importantes todavía, bueno, provincias o lugares donde tiene recursos naturales, ¿no? Que pueden ser explotados, ¿no? En este mapa, pues aquí vemos las 12 provincias, las que son más productoras y las de potencial medio abajo, ¿no? Y bueno, lo que más se produce es aceite y gas asociado, que es la del Golfo de México, gas no asociado y bueno, potencial medio bajo. Como saben, aquí en las provincias de Baja California, las de Burros Picachos, también aquí en las que están en el norte y noreste, son de las menos productoras. Pero aquí en la 1 y la 2, que son las de Tampico, Misantla y las de la que está cerca de Monterrey, ¿cómo se llama ese estado? Coahuila, ahí en Monclova también los que hayan podido ir para allá, para hacia el norte, se dan cuenta que ahí también se produce mucho gas. Y aquí es donde se produce más hidrocarburo, que es en la plataforma de Campeche y la de la provincia del sureste, que es todo Tabasco. Ahí cerca de Comalcalco, todos esos lugares, ahí hay mucho petróleo y de hecho hay muchas industrias, entonces también ahí se puede encontrar muchas buenas fuentes de empleo. Y también me parece que los que investigaron en sureste se dieron cuenta que hay una provincia, en las provincias hay un lugar que es muy, muy productor, que se llama Pilar Reforma Cal, que está enfrente de las costas de Tabasco, y ahí es donde se está produciendo la mayor parte del petróleo, ¿no? Aquí en Tampico, Misantla, pues en Poza Rica también existe todavía pozos petroleros importantes. Y los puntos negro, bueno, así como que punteado, es donde posiblemente se haya petróleo, pero no es tan explotable, digamos, ¿no? No resulta bueno o no resulta costeable estar perforando pozos ahí. Y bueno, así estamos viendo en la República Mexicana, aquí este otro mapa acerca de las provincias petroleras. Y bueno, el video del origen del petróleo ahí se los anexé la clase pasada para que lo vieran, ¿no? Y es como acerca de las formas de cómo se fue depositando la materia orgánica. Y en esencia existen dos teorías, que es el del origen del petróleo y del gas, que es la teoría inorgánica y la orgánica. Yo les platicaba acerca de la orgánica, que es todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? De el hidrocarburo, de que hidro significa hidrógeno y carbono, pues carbono, que es las materias que se ocupan para, digamos, que haya más, esa generación de materia orgánica. Y otra de las teorías inorgánicas, pues posiblemente que haya venido de otra parte, por ejemplo, del espacio o de que se haya generado por otro tipo de mecanismo, ¿no? Hablamos acerca del gas metano. Yo ponía el ejemplo de que una de las lunas de Júpiter o de Saturno, no me acuerdo bien, está compuesto principalmente de metano, que es como hidrocarburo. Entonces, también ahí es como que hay una nueva teoría que también es muy, muy viable y muy válida, ¿no? Bueno, el ciclo del carbono, el origen, eso todo ya los habíamos platicado. Y en esencia vamos a ver otro tipo de tema que es más acerca del gas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto, de las provincias, del origen del petróleo, del hidrocarburo, del gas? ¿Qué les pareció este tema? ¿Todo bien? Antes de que pasemos al siguiente. ¿Todo bien, jovencitos? Sí. Entonces podemos pasar al siguiente tema sin ningún problema. Entonces todo está bien. Entonces en el examen yo creo que sí lo pueden contestar bien todo, ¿no? Gracias, Mario. Creo que nos están haciendo ciertas actividades, ¿no? Como trabajando. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y vamos a hablar vamos a quitar esta presentación. Y vamos a poner esta. Y esto va a ser como una charla acerca del origen del gas, de todo lo que tenga que ver relacionado con el gas. Esta es una presentación de Perú Petro.
creo que es muy importante también que nos respaldemos, ¿no? de cosas que ya fueron hechas. Y bueno, ¿qué es la energía? Pues como vimos nosotros en nuestras clases de termodinámica, es una transformación de algo que produce un trabajo, ¿no? También por ciertas condiciones, donde es una relación de calor, energía y trabajo, ¿no? En este sentido, pues podemos relacionar varias fuentes de energía, ¿no? Que es el calor, la electricidad. Bueno, el calor es la principal fuente de calor que llega al planeta Tierra, pues ustedes saben que es el Sol, que es gracias a la radiación que produce en el planeta Tierra, pues existen muchos procesos que originan la vida, ¿no? Entonces, el calor está relacionado con el sol. El trabajo mecánico, pues fue hecho a principios del siglo pasado, ¿no? Donde una fuente de energía, ya más específico, fue, este, digamos que diseñado para que produciera una herramienta o un trabajo, ¿no? Pues hablamos acerca de las máquinas como las máquinas diésel o las máquinas de vapor, ¿no? Que hacían que el hombre pudiera desplazarse de mejor manera, que pudiera producir un trabajo en menor tiempo, ¿no? La luz también es una fuente de energía, ya saben que por los fotones, etcétera, pues produce esto, ¿no? Y el movimiento que en física, pues simplemente es el cambio de posición de un objeto a otro en un determinado lugar, ¿no? Hablamos de movimiento como el movimiento que tiene los protones o los neutrones, que si se mueven a gran velocidad, pues también producen cierta cantidad de energía, ¿no? Y la electricidad, que es una energía que nosotros no podemos, digamos, bueno, almacenar tan fácilmente ni tampoco transportar si no tenemos cables que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, cada una de estas fuentes de energía son formas muy diferentes, igual de transporte, de producción, de explotación, etcétera. Y pues son las que ocupamos en la vida diaria, que podemos observar. Y bueno, si están anotando, pues está bien, ¿no? Igual si tienen preguntas. Y también la energía, podemos también conocer estos tipos, ¿no? A ver, alguien se está conectando. De la energía eólica, la hidroenergía, perdón, y esto es con base a la materia que se está explotando. Por ejemplo, en la hidroenergía, pues podemos hablar acerca de las plantas, por ejemplo, las represas donde ahí producen energía por medio de turbinas, ¿no? Donde aprovechan este tipo de recursos para que muevan y produzcan energía, que sería electricidad. La energía eólica, que bueno, no sé si ustedes ya conozcan, tenemos una cerca de aquí de Acayucan, que está en el Istmo de Tehuantepec, está yendo hacia el Istmo, pasando Matías Romero, ahí todos, Lagunas, Oaxaca, pasando la sierra, ahí hay un parque eólico que está en La Ventosa. No sé si algunos ya hayan ido por ahí, pero ahí me parece que se puede ver todavía desde los aviones. Es un parque importante de energía. Está manejada por una empresa, me parece que es japonesa, y bueno, es una alternativa de energía. La energía solar, bueno, que ya en esta época moderna ya se está tratando de utilizar mucho, ¿no? Acerca de los paneles. Ahí hay un proyecto en el desierto del Sahara que tratan de adoptar esa energía, ¿no? Obviamente, en esa parte es donde la mayor parte del año incide el sol o los rayos del sol pegan con mayor fuerza, entonces van a tratar de aprovechar esas condiciones para que producir energía. La energía nuclear que fue aprovechada mucho en el siglo pasado, entre 60, 70 y en específico en los años 80, pero por digamos que su peligrosidad y porque es muy dañina, tuvo algunos problemas que dejaron como que quieta un momento, ¿no? Porque es muy peligroso la energía nuclear, sobre todo cuando hay problemas. Hablamos de el accidente nuclear de Chernobyl o el de Fukushima, donde pues hubo problemas muy graves, ¿no? Quizás por cuestiones de terceros, ¿no? No solo por el manejo, sino porque hubo un accidente que no se pudo evitar. Entonces sí es algo peligroso. Acá en el mundo, bueno, existen solo algunos países que tienen plantas nucleares. Por ejemplo, están las plantas en Europa, en Japón, en Estados Unidos,
Y aquí en México tenemos una, ¿no? Que es en Veracruz. Bueno, tenemos en la de Laguna Verde. A ver, permítame. Ok. Y bueno, la biomasa, que es acerca de las plantas, ¿no? Ya algunos ya hemos tratado de encontrar energía con la biomasa, ¿no? El petróleo y productos, que es un elemento que sí se puede transportar más fácilmente, ¿no? Ya saben que nosotros podemos transportar en tanques o en cilindros petróleo, gas, pero no podemos transportar, digamos, en un bloque electricidad. Entonces, por eso el petróleo todavía sigue siendo de los más usados, por el transporte y porque obviamente cuando lo ocupamos genera mucha energía en comparación de la leña o del carbón. Y bueno, también tenemos el gas natural y bueno, el carbón, que en este es en menor medida, que se ocupaba en siglos pasados. Aquí tenemos una tabla acerca de la evolución de la energía a través del tiempo. En 1860 pues se ocupaba mucho la leña y el carbón se comenzaba a utilizar y fueron esas décadas donde se comenzó a utilizar más el carbón porque empezaron a descubrir minas de carbón, ¿no? Que se dieron cuenta que es un material que produce mucha energía, mucho calor, y en ese tiempo, pues, en comparación de la leña, pues se podía transportar y producir más, ¿no? Entonces, por ahí en Europa del Este habían muchas minas de carbón, bueno, todavía hay, inclusive, y así es como se empezó a usar, ¿no? En 1860, pues ya se comenzaba a utilizar el petróleo, ¿no? Ya sabían que el petróleo era algo como que dirigido, ¿no? Como que iba a hacer un cambio importante a través del tiempo. Y bueno, la leña, como vimos, se empezó al desuso hasta hace casi un siglo, en 1920, ¿no? El carbón tenía gran importancia hasta la época de los 60, donde el petróleo, entre el 40 hasta la fecha, ha tenido gran auge, gran, ¿cómo decirlo? Pues se transformó mucho la industria y la economía en el mundo. Aquí vemos que en los años 70, 60 a 80 fue donde el incremento más importante. Acá en México donde se encontró la plataforma de Cantarell, donde estaba ese yacimiento. Y pues sí, ¿no? Entonces aquí hablamos también de la energía nuclear en los años 80, etcétera. Y pues también vimos que acompañado del petróleo, pues fue una pieza importante también el gas natural, ¿no? Y bueno, hasta el momento pues ha ido como con un incremento importante casi a la par del petróleo en esta época, en el 2020. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos en una videollamada en Zoom y bueno, por obviedad yo no tengo el plan, digamos que premium de Zoom. Entonces, si se quita la videollamada porque se me acaba el minuto o el tiempo de la videollamada, se vuelven a conectar con el mismo link. Simplemente se acabó la videollamada y le vuelvo a dar un clic al link que les mandé ahí en el grupo de Classroom, sale, para que volvamos a entrar. Y bueno, sale, por favor. Entonces, ¿qué es el gas natural? Alguien que nos apoye a leer, que lea bonito, así como en la secundaria. Por favor, ahí María Guadalupe o Alexia Torales. Veo que hay bastante gente conectado. Ramsés, Luis, Rubicelia, Itzel A Vidal, ver, Ángel. A ver, yo, por favor, Zulema. ¿qué es el gas natural? Es una mezcla de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo en estado gaseoso o en disolución con el petróleo. Gas natural asociado se produce acompañando al petróleo. Gas natural no asociado se produce sin presencia de petróleo. Su principal componente es el metano. Es una de las fuentes de energía más abundante, limpia y competitiva. Muchas gracias, Zulema. Entonces, como vimos en las provincias petroleras, existen lugares donde hay gas y petróleo, que se llama gas natural asociado, pero también hay lugares donde simplemente existe gas o simplemente existe petróleo, ¿no? En ese sentido ya los clasificamos en dos partes. Lo que nos interesa más es el gas natural y bueno, produce, no necesariamente tiene que estar los dos acompañados, ¿no? Y se produce principalmente con el componente del metano. Como sabemos, el metano pues es un elemento
que es característico de estos hidrocarburos. En esencia, bueno, ya me parece que en la escuela ya han hecho como experimentos y trabajos o proyectos para aprovechar el metano, ¿no? Que se ocupa eh, con el abono, donde hay como que generan tanques para que se almacene ahí el metano. Entonces, vemos que también es de materia orgánica, ¿no? Entonces, es una fuente de energía más abundante, limpia y competitiva. En comparación del petróleo, es un poco más limpia, ¿no? Porque si tenemos una fuga de petróleo, digamos en la tierra o en el mar, hace mucho, pues contamina de mayor medida, ¿no? Un biodigestor, creo que sí, sí los he visto ahí, que hacen ahí como que toda la tubería, etcétera, ¿no? Para que el gas haga los procesos, ¿no? Entonces, les decía, si se derrama petróleo, pues es muy contaminante, inclusive estamos hablando de un daño ambiental muy grave, ¿no? Comparación, si se derrama el gas, o si hay una fuga, pues el gas es un elemento que pues, se va a la atmósfera, ¿no? Y quizás se combine con otros tipos de gases. Sabemos que la atmósfera y el aire pues está compuesto de varios gases, ¿no? Entonces quizás ahí no haya tanto problema. Obviamente es muy, muy peligroso el gas natural porque es inodoro, puede haber ciertos problemas, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Y bueno, alguien que nos apoye con las características del gas natural. Yo, profe. A ver, Características del gas natural. Combustible fósil, inodoro e incoloro. Comparativamente tiene una combustión más limpia que otros combustibles. Menor cantidad de CO2, CO, NO2, S y cenizas. Motores y quemadores que usan gas son fáciles de limpiar y conservar. ok, muchas gracias. Bueno, sabemos nosotros que la combustión pues está relacionado por el CO2, ¿no? Que es lo que últimamente se platica acerca de la contaminación, ¿no? Del cambio ambiental y todas esas cuestiones. Y pues en comparación a los combustibles fósiles, bueno, el gas es un combustible fósil, en comparación al petróleo, pues el gas tiene como que una menor cantidad de contaminación, de liberación de estos tipos de gases, digo, de elementos que contaminan mucho la atmósfera, ¿no? Entonces, quizás ahí sea un punto a favor del gas natural. Como sabemos, es inodoro e incoloro. El gas no tiene sabor, no podemos detectarlo. Entonces, cuando hay fuga de gas en algún lugar, es importante porque pues no se sabe cuándo o cuándo se está fugando el gas, ¿no? Por eso en los gases que tenemos aquí en la casa, le agregan un olor muy desagradable, ¿no? Que es el típico olor a gas. Y es para que pues nosotros podamos detectarlo, porque en ciencia cierta, si se libera gas natural, no sabemos, no nos damos cuenta, simplemente empezamos como que a sentirnos mal. Y bueno, hasta aquí hay preguntas, si tienen dudas, con confianza. Y bueno, este es el origen del gas natural. Y bueno, esto es lo que hemos visto acerca del origen de los yacimientos del gas natural. Necesitamos una depositación de materia orgánica, que en este sentido es como el hundimiento, o le decimos una cuenca, ¿no? Y bueno, se deposita también materia orgánica con la vegetación de hace muchos años o millones de años, pero también con la del mar, del plancton, de toda la materia orgánica que tenía el mar, que se deposita en el lecho marino y que a través del tiempo pues genera estas cuestiones. ¿Alguien que nos ayude a leer con el gas y el petróleo fueron formados? A ver un momento. Va a terminar la clase. Bueno, esta hora termina y vuelven a entrar con el mismo link, ¿no? Ahí nada más le vuelven a dar el mismo link, perdón, porque se me acabó el tiempo y no tengo el plan premium. Si alguien lo tiene, pues está bien. Sale, entonces nos vemos igual denle el link a esta misma cuenta, ¿no? Bueno, a ver. Le vuelven a dar link. Le vuelve a dar clic al link, sale, por favor.